Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 587 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdaderamente piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se sentían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema, porque como ellos dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad, y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda refiriéndose a que David llamó al Mesías su Señor, cuando afirma: antes que naciese Abraham, yo soy. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en Él, en virtud de las obras de su Padre que realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Resumen: Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo
subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos, que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios, y lo juzgaron como un blasfemo. Es importante poder entender la relación que Jesús tenía con sus contemporáneos, y también, en cierta manera, la relación que Jesús tenía consigo mismo y con Dios. En este momento, y prestando atención a la Sagrada Escritura, al Evangelio, nos damos cuenta que Jesús siempre fue un respetuoso absoluto a la ley, al templo, y pudiéramos incluso decir que hasta las costumbres, mientras éstas no fueran irrespetuosas contra Dios y contra los hombres. Por ejemplo, la forma en cómo Jesús recibía a los pecadores. Era un gesto de mucha nobleza que por muchas tradiciones se le veía como algo negativo y rechazaban y ponían en tela de juicio a Jesús. Y eso es precisamente cuando nosotros decidimos amar, siempre vamos a estar en tela de juicio ante los demás. Va a haber más de una persona que se va a incomodar. Pero, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer sino precisamente siguiendo el ejemplo de Jesús? Por eso, ante una persona como Jesús, el hombre perfecto, el hombre libre, que viene y da esa enseñanza y que incluso pide que se le crea en él, pues es difícil poder dar ese paso de fe. No va a ser sino más bien hasta después de su resurrección, cuando los mismos discípulos que eran sus seguidores van a creer absolutamente en él, que incluso van a abrazar el ministerio de Jesús de tal manera que también ellos ofrecerán sus vidas como sacrificio. Claro, de una manera totalmente diferente a la de Jesús, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es redención para nosotros. Pero la muerte de los apóstoles es precisamente el testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz, de la nueva vida que ha venido a traernos. Para nosotros pudiera ser interesante preguntarnos el día de hoy: ¿cómo es mi relación con el templo? ¿Cómo es mi relación con la ley? ¿Cómo vivo yo en las tradiciones? ¿De una manera coherente como Jesús en el amor? ¿Yo soy capaz también de recibir a los pecadores, de ser misericordioso como Jesús? ¿O estoy viviendo más como un fariseo que solamente es el exterior y aquello que le conviene, que cuando viene alguien que decide amar, me hace ruido y prefiero excluirlo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe?